Bueno, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hago este video para hablar un poquito sobre el plantel de Independiente, sobre el futuro de algunos jugadores de Independiente, pero todo basado en una opinión personal, en una opinión propia, sobre cómo yo veo a algunos futbolistas del plantel. Algunos los considero más importantes que otros. Y hay algunos jugadores que obviamente considero prescindibles, jugadores que por ahí no debieran continuar ya en Independiente por lo hecho el último tiempo, no solamente porque venga acá y simplemente no me guste la cara de alguno, no, simplemente yo vengo acá y hablo en base al rendimiento del jugador, porque yo quiero lo mejor para Independiente, siempre voy a querer lo mejor para Independiente, y si siento que hay algunos jugadores que ya no le pueden entregar más o que jamás le aportaron algo a Independiente, lo mejor siempre va a ser buscarles salida. Como ven, acá estamos en una página en internet que se llama Tier Marker. En esta página vos tenés distintos renglones con las distintas, digamos, palabras claves o palabras que describen ese renglón, mejor dicho, en base a todos los jugadores del plantel de Independiente. Lo que vamos a hacer es ir acomodándolos en base a la importancia. En el primer renglón tenemos nuevos, que serían los nuevos futbolistas que llegan a Independiente, que por el momento nada más está confirmado Godoy como la única incorporación hasta el momento de Independiente. Después tenemos la sección clave, los jugadores que son como la columna vertebral del equipo, que vos sabés que si se te van, posiblemente o probablemente vos no puedas reemplazar eso que te da ese jugador y vas a tener que encontrarlo en otro futbolista que más o menos te pueda llegar a aportar lo mismo, pero suelen ser los, digamos, para que se entienda, ¿no? Por ahí no son jugadores que sí o sí entren en este concepto, ¿no? Pero son los fuera de serie, ¿está bien? Sabemos que no hay ningún futbolista fuera de serie creo yo, en el fútbol argentino que sea una locura. Pero que sí, obviamente, en lo que uno puede tener o aspirar son jugadores, digamos, de cierta importancia, ¿no? Después tenemos la sección importante, los jugadores que yo considero que son importantes, que es importante que estén y que sigan, pero que por ahí no son clave, o sea, jugadores que vos podés llegar a reemplazar si buscás bien y si haces una búsqueda exhaustiva en relación a otros equipos del fútbol argentino o en sí en el mercado de pases en general. Después tenemos la sección suma, los jugadores que suman, que está bien que estén porque te pueden llegar a dar una mano en distintas situaciones de juego o a lo largo del campeonato. Son jugadores que suman, que no te van a restar el tenerlos. Después tenemos los prescindibles. Los prescindibles son los que, si llega una oferta, me siento a analizarla, ¿no? Porque considero que puede ser lo mejor para el jugador, porque por ahí no lo voy a tener tan en cuenta, que puede ser lo mejor para Independiente, porque estos futbolistas que vayan acá no le aportaron o no le dieron lo suficiente, pero esa sección va puramente para esos jugadores. Después tenemos la sección préstamo, ¿no? Los jugadores que por ahí en lo personal yo les buscaría una salida a préstamo para que puedan seguir desarrollándose y empiecen a tener mucho más minutos, porque por ahí en Independiente no los estarían teniendo. Y después el definitivo, el se va, los jugadores que ya, digamos, cumplieron un ciclo, que no pueden continuar y que lo mejor va a ser que los caminos se dividan. Pero bueno, empecemos. Tenemos la sección nuevos acá, rápidamente vamos a colocar a Godoy para que ya quede ahí. Ya di un poco mi opinión respecto a Godoy. Me parece que es un jugador interesante que vendría Independiente a cumplir un papel importante porque sabemos que hoy en día en el fútbol es muy importante que los laterales pasen al ataque y que en la faceta ofensiva le den y le entreguen mucho al equipo. Soy de los que piensa que obviamente primero un defensor debe defender y Godoy creo que ha mostrado que sabe hacerlo porque cuando jugó en Talleres lo hizo bien, porque cuando jugó en Estudiantes lo hizo bien, es por eso que el Paranaense se fijó en él y se lo llevó. Pero bueno, también es verdad que tiene 30 años, para mí está como digamos en la edad justa, o sea, si hubiese sido un año más, 2 años más me parece que ya no iba, pero también hablamos de que por ahí para el técnico no era la prioridad absoluta traer un 4 en primera instancia.
El entrenador sabemos que le pidió a la dirigencia otros puestos. Y después, si se puede, incorporar un 4. Bueno, mucha bola no le dieron y trajeron a Godoy. Que después sí puede contestarme a mí la dirigencia o a todos y decir, no, mirá, cerramos a Godoy porque había varios equipos interesados, entonces decidimos cerrarlo rápido, pero quédate tranquilo que tenemos 3, 4 futbolistas avanzados que son de la prioridad de Bacari, ¿no? Bueno, ahí obviamente cuando salga alguien a hablar de esto, a responder esto y que sea así, bienvenido sea, y obviamente que va a ser totalmente entendible el por qué cerraste a un jugador que por ahí no era la prioridad del entrenador. Pero bueno, empecemos. En primer lugar tenemos a Angulo, obviamente para mí Álvaro Angulo es un jugador clave en este plantel, es parte de la columna vertebral, no solamente porque haya hecho goles, que es una cosa muy importante, que un defensor tenga los goles que tiene Angulo, o sea, no es tan normal, pero no lo digo solo por eso, sino que lo digo porque es un jugador que siempre rinde, que no va a jugar mal, que se entrega por la camiseta, y jugadores así arman digamos, son parte de una columna vertebral. Entonces, me parece que Angulo no sale de la sección clave, es un jugador muy importante para Independiente. Ahora empezó a surgir el interés de Pumas de México, que el entrenador de Pumas es un entrenador que lo tuvo Angulo en Atlético Nacional en Colombia, que lo conoce, supuestamente lo habría llamado personalmente. Bueno, esperemos que Angulo se pueda quedar en Independiente. Creo que sería muy importante poder retenerlo. Sabemos que rindió muy bien. Dijo, voy a hacerle un gol a Boca en la Bombonera, y fue y le hizo un gol a Boca en la Bombonera. Ya no hay nada más para hablar, para debatir. El tipo cumple encima. Entonces sería para mí una lástima y una gran pérdida si Angulo se va de Independiente. No quiero que suceda. Y si la dirigencia entiende que si mantiene lo que tiene, lo más que pueda, y lo refuerza, Independiente puede pelear y puede aspirar. ¿Está bien? Si vos me sacás a Angulo, me sacás a Lomona, me sacás a todo el mundo, mis aspiraciones al mismo tiempo también me las estás empezando a sacar, ¿no? Porque vos podés aspirar a una cosa siendo algo, y si ese algo que sos te lo desarman y dejás de ser ese algo, vas a empezar a aspirar a otras cosas. Vas a aspirar al 5.º puesto, al 7.º puesto, y ya Independiente no puede estar más en esos puestos. Independiente tiene que quedar primero y salir campeón, ¿está bien? Porque ya está esto de no competir nunca, ya me cansó las pelotas. Entonces, tenemos un buen plantel, vamos a hacer lo imposible para retenerlo, para reforzarlo y que sea mucho mejor que lo que vimos en esta primera parte del 2025, por favor. Pero bueno, Angulo en la sección clave. Creo que no hay mucho debate. Sigue Cabral. Yo a Cabral lo pongo en la sección importante. ¿Por qué en la sección importante y no en la sección clave? Porque siento que Cabral no es parte de la columna vertebral. Cuando vos sos un jugador que de 5 partidos aparece en 2 con una participación extraordinaria, pero en los otros 3 apareciste nada más un tiempo, apareciste media hora, o no jugaste de la mejor manera, como por ejemplo el partido de Cabral en la Bombonera, que no fue el mejor, y demás, no puedo considerarte un jugador clave, porque clave es que en todos los partidos vos me des algo. Eso para mí es clave. Y Cabral hay en partidos que te da y hay en partidos que no. Eso no quiere decir que no sea un jugador justamente importante. Es un jugador importante en este plantel de Independiente, que le aporta a Independiente, pero que no le aporta en todos los partidos. En todos los partidos Cabral no le aporta a Independiente. Hay en partidos que más y hay en partidos que menos. Y hay en partidos que prácticamente a veces nulo, como la Bombonera, por ejemplo. Pero es un jugador importante en este plantel, tener a Cabral, porque sabemos que tiene una calidad extraordinaria, que tiene un pie distinto, y que es capaz de poder desarticular defensas rivales con esos pases magistrales que suele tirar, ¿no? Porque le sale natural. Entonces vos te das cuenta que al verlo a Cabral jugar a la pelota, que todo lo que hace es natural. Entonces, al ser así, el defensor rival nunca jamás va a poder adivinar, el que te está marcando nunca jamás va a poder adivinar qué mierda vas a hacer, porque te sale tan natural hacer lo que haces, que yo no puedo, llegar a una conclusión de la infinidad de posibilidades que a veces hay en una milésima de segundos. Y si encima sos un jugador que
claramente tiene estas características, me va a ser mucho más difícil marcarte. Entonces, tener a Cabral en este plantel obviamente que es importante. No creo que llegue a ser clave. Sigamos. Tenemos a Blázquez. A ver, Blázquez, lo pongo en suma, a ver, es el arquero suplente, ¿no? A la hora de los arqueros entrenar necesitas que haya varios arqueros. Recordemos que Blázquez está a préstamo de Talleres de Córdoba, es el arquero hoy en día suplente de Independiente. No creo que sea importante porque creo que llegado el momento dudo que Independiente lo compre a Blázquez. Yo creo que lo trajo más por las dudas, tenerlo por un tiempo e ir preparando a los arqueros propios del club, como por ejemplo Morro, y punto, listo. Pero suma por el simple hecho de que es el arquero suplente y nada más. O sea, está a préstamo acá, no pertenece a la institución. Y simplemente suma para los entrenamientos, nada más. Y sumará si le sucede algo a Rey, mucho más, donde se va a tener que calzar el buzo de arquero y bueno, va a tener que rendir instantáneamente, pero es un jugador que suma, ¿no? O sea, no hay tanto para analizar de Blázquez porque encima no jugó nunca. Es eso, no, nada más. Después tenemos a Gabriel Ábalos, gente. Gabriel Ábalos para mí es un futbolista importante. Clave no es, porque no, porque es un jugador que vos podés reemplazar si buscás en el mercado. Esa es la realidad. Pero bueno, clave no entra ni en pedo Ábalos. Sí, un jugador importante que en este campeonato hizo varios goles. Creo que todos los hizo de local. Eso también es un dato a tener en cuenta. El penal contra Huracán lo erró. Pero nada, creo que es un jugador importante por lo que significa tener a un delantero con experiencia en su selección, con ya varios años jugando al fútbol. Creo que es un jugador importante y no puede escalar a la sección de clave Ábalos, porque claramente si llega un delantero que rinde en 2 partidos mejor que Ábalos, lo vas a reemplazar, es obvio. Entonces es importante porque hoy es el delantero titular, entiendo yo. Pero bueno, sabemos que a Bacari le gusta más Jiménez, el tipo de delantero Jiménez, que el tipo de delantero Ábalos. Si es por Bacari, lo deja Jiménez toda la vida, antes que poner a Ábalos. Pero bueno, estando bien los dos, entiendo que por una cuestión de tener más peso, Ábalos se terminaría imponiendo, ¿no? Pero bueno, jugador importante. Después tenemos a Deir Astorza. Deir Astorza, obviamente un jugador que suma. Está bueno tener un jugador del club en los entrenamientos. Un jugador que cuando tuvo que jugar contra Potosí, debut internacional, rindió, jugó bien. Fue uno de los mejores jugadores de Independiente. Algunos me dirán, no, bueno, pero jugaban contra Nacional Potosí, que no es nadie, no existe. Bueno, está bien, pero no deja de ser un partido internacional. No deja de ser un rival que en la altura nos ganó. Y nada, te das cuenta que es un pibe que tiene potencial. Para mí es mucho mejor que Sporle. Y que si le pasara algo a Angulo, Deir Astorza tendría que ser la primera alternativa sin pensarlo demasiado. Es un pibe del club y tiene que jugar. Obviamente que suma. No entra ni importante porque todavía no se ha ganado, digamos, el mote de ser jugador importante. Pero sí un jugador que suma, ¿no? Porque jugó con Nacional Potosí y sumó, ayudó. Después viene Freire. Freire lo pongo en se va Freire. Primero que nunca tendría que haber llegado a Independiente. Un jugador que tiene una lesión de ligamento cruzado no puede llegar nunca a ningún club, ¿está bien? Eso por un lado. Después por el otro tiene pinta de que es negociado. O sea, por eso llegó, porque es negociado. Porque, si no, ¿en qué cabeza entra que vos traes a un jugador nuevo para utilizar la enfermería porque se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado? Que sabemos que es una lesión complicadísima y que muchas veces los jugadores no vuelven nunca más de esa lesión. Que es una mierda esa lesión. Entonces vos decidiste traer a Freire del Inter de Miami, que salen después de un partido, salen en ojota y se van a la playa. O sea, vos decidiste traer a Freire, que jugó solamente un partido contra Rosario Central y que encima jugó para el orto. Jugó muy mal Freire, una falta de ritmo que es normal, ¿eh? Ahí ni siquiera hay que recaer en él. Es normal que no tenga ritmo, si no juega nunca y volvía de la lesión. Pero para mí es un jugador que se tiene que ir. No creo que le pueda aportar nada a Independiente. Sinceramente,
no le veo futuro en el club. Y creo que está de más tener a Freire. Porque si vos me decís que es un defensor de 25 años, no, bueno, vemos. Pero tiene 30 y pico de años, creo que ya tenía 30 años, si no me equivoco, más o menos por ahí, pero parece que no, que no debiera continuar y que encima cuando jugó mal, otorgándole muchas ventajas a Copetti en esa corrida, no lo quiero ni pensar, no quiero ni pensar esa jugada. Pero no, un espanto. Obviamente que por ahí uno no tiene que juzgar nada más por un partido. Y es lógico y está bien ese argumento. Ahora, perfecto, listo. Vamos a suponer que no lo juzgo por el pésimo partido que tuvo con Central. Buenísimo. ¿Ustedes lo ven a Freire siendo titular en Independiente? En instancias definitorias de campeonato, de la Copa Sudamericana. A Freire. No lo veo. ¿Y qué va a estar en el banco con los años que tiene? O sea, me parece que lo mejor es buscarle salida y ver la posibilidad de buscar otro central, porque sabemos que están ahí los tiburones por lo Mónaco, Valdés que es bueno y ha demostrado estar a la altura, quedaría solo, entonces me parece que Freire no es el jugador que reemplazaría a lo Mónaco, no, o sea, para nada, para mí se tiene que ir. Cedrés lo considero un jugador, importante en el sentido de que está Marcone, Cedrés, listo. Entonces, me parece que Cedrés los partidos que ha jugado lo ha hecho bien, salvo ese partido con Atlético Tucumán que jugó muy mal. Después creo que lo ha hecho bien, creo que lo ha hecho mejor que Marcone. Y para mí es importante que siga en Independiente. Creo que se puede afianzar, creo que está en una edad acorde para jugar en ese puesto. Y me parece que en este plantel es un jugador importante. Me parece que es importante y que obviamente está más que claro, ¿no? Si está por arriba de la sección suma, obviamente que es un jugador que le aporta y le da a Independiente, ¿no? El técnico también pidió retenerlo porque el jugador tenía sus dudas de si quedarse o no, porque consideraba que no había tenido los minutos que por ahí merecía. El entrenador habló con él, le dijo que iba a ser una pieza importante de cara a lo que viene. Bueno, veremos cómo se termina dando eso, pero para mí es un jugador importante. Pablito Galdames, también lo voy a poner en la sección importante. Es un jugador que tiene experiencia en la selección chilena, que tiene un gran recorrido ya como futbolista. No lo veo y no lo considero como un jugador clave. O sea, si vamos a suponer, se va Galdames de Independiente, ¿alguien se recontra preocuparía porque se va Galdames de Independiente? Entiendo que no. Entonces, si uno puede responder que no, entendemos por lógica que no termina de ser un jugador clave en Independiente. Entonces, bueno, sí es un jugador importante porque cuando entra le da al equipo, porque tiene experiencia. Y que obviamente en ese sentido es innegable y que está perfecto que esté en el plantel, porque como digo, es un jugador importante dentro de este plantel. Sigamos, Matías Jiménez. A mí Matías Jiménez es un delantero que siempre me gustó. Entiendo que tuvo partidos muy malos. Entiendo que a veces su decisión no fue la acertada. Entiendo que a veces tardaba 3 tiempos, ni siquiera 2. Tuvo una lesión de ligamento cruzado, que es una lesión complicadísima, y por ahí yo lo compadezco un poco más por eso, porque la tuve la lesión, y sé lo que es vivir esa lesión. Sé que no es fácil la vuelta, y yo no soy jugador profesional encima, así que en mi caso fue peor. Pero para mí es un jugador que suma en el plantel. Yo no creo que Jiménez sea un jugador que reste. Al contrario, primero que al técnico le gusta. Y segundo que me parece que jamás un delantero de las cualidades de Jiménez restaría en este plantel. Para mí está bien que se quede, para mí está bien que siga en el plantel de Independiente. Entiendo que haya mucha gente que no lo quiera ver más, que pida que se vaya, que sea duramente criticado, y a veces con razón, porque es así, es una realidad, pero para mí es un jugador que suma. Y yo, si fuese el entrenador de Independiente, lo pondría en suma. Sigamos, Hidalgo. Me parece que no llega a ser un jugador importante. Sí creo que es un jugador que suma y está piola tenerlo. Pero no creo que llegue a ser un jugador importante en este Independiente. Si bien
para mí es un muy buen futbolista que tiene un potencial enorme. Hoy por ahí no lo veo como titular. Dependiendo la situación, las situaciones de partido, lo podría llegar a poner o no. Y es por eso que un jugador importante, no pienso si dependiendo de una situación lo pongo o no. No, si es un jugador importante, ante la primera que hay que cambiar, se pone. Entonces yo siento que Hidalgo suma, porque es un pibe que suma, porque juega bien, porque para los entrenamientos está perfecto. Ha mostrado también tener una calidad muy buena y me parece que obviamente está perfecto que se quede en el plantel y es un jugador que suma y que dependerá también de él. O sea, todos los jugadores que están en suma dependerán de ellos mismos también volverse importantes e ir escalando. Es así, depende de ellos. Después obviamente del entrenador en poder poder exprimirlos al máximo, ¿no? Para que también puedan elevar su nivel y transformarse en piezas importantes en el equipo. Pero hoy Hidalgo, desde mi punto de vista, es un jugador que suma. Loyola. Loyola va obviamente en clave. Loyola va en clave porque, a ver, es parte de la columna vertebral. Vos sabés que si Loyola se va, y vas a tener un problema, porque ya de por sí en el plantel no hay ningún jugador que te dé lo que te da Loyola. Por lo tanto, si quisieras tener algo similar, debieras salir al mercado y fijarte qué jugador vas a poder incorporar. Pero es irreemplazable. Es irreemplazable. El otro día en el partido Chile-Argentina, fíjense, cuando Loyola empezó a jugar en la mitad de cancha, como lo hace en Independiente, Chile empezó a ser un poco mejor en el partido. Y eso habla de que él es un jugador especial, que es uno de esos que conseguís o ves cada tanto, que no es todos los días. Es un muy buen jugador Loyola, que le ha dado muchísimo a Independiente en el poco tiempo que está. Y que obviamente es parte de la columna vertebral de este equipo. Es un jugador clave. Sigamos. Mancuello. Para mí Mancuello ya está. Yo siempre dije que el día que él sienta que no le va o que no le puede entregar al equipo, iba a dar un paso al costado. Yo creo que ya hace tiempo no le puede entregar nada al equipo y el paso al costado no lo estaría dando. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones. Y me parece que Mancuello, si bien puede llegar a ser un líder positivo dentro del vestuario y demás, bueno, no hay problema. O sea, puede venir, digamos, a los entrenamientos y estar acá, pero no ser parte del plantel. Obviamente que a Mancuello le agradezco que haya venido en el 2023, cuando todo quemaba, cuando íbamos últimos, cuando perdimos aquel partido con Colón de local, que fue el primer partido de Mancuello desde su vuelta. Obviamente que yo no me voy a olvidar de eso, pero yo no puedo mantener jugadores en un plantel simplemente porque estuvieron en un momento complicado. Yo tengo que elevar la vara. Y si quiero pelear, ¿no? Si quiero aspirar a competir, ¿no? A volver a ser. Bueno, Mancuello creo que ya no forma parte de ese plan. Y me parece que lo mejor es que no continúe en el club. Sigamos. Marcone hace tiempo que se tendría que haber ido Independiente. Gente, hay un montón de gente que me va a poner en los comentarios, no, pero Marcone, seguramente, porque está lleno de gente que banca a Marcone, lleno, y es inentendible, ¿no? Pero está lleno de gente que banca a Marcone. Marcone es un ex jugador de fútbol, creo que ya tiene 34, 35 años, para jugar de 5 está grande, está lento, hace tiempo que está lento, desde que llegó a Independiente su aporte prácticamente es nulo. Independiente no es que vino gratis, o sea, Independiente puso guita, le debe guita al Elche. Entonces, nada, me parece que ya está. Me parece que Marcone, aparte, personalmente, Marcone me parece un líder negativo, porque cuando vos, siendo capitán, utilizando la cinta de Independiente, perseguís con tu vehículo a un hincha para pegarle, ¿cómo ustedes quieren que yo diga que es un líder positivo? No hay forma de responder a eso, porque no hay forma de refutarlo, esto que estoy diciendo. Es un líder negativo, que se ha equivocado un montón, que se ha hecho echar en partidos, se ha equivocado dentro de la cancha, por fuera de la cancha. No necesito un jugador así. Y me parece que lo mejor es que no continúe en Independiente. Maestro Puch puede estar tranquilamente en cualquiera de estas dos secciones, en la sección de prescindible o en la sección de préstamo. Es difícil,
decidirlo, no porque me guste o me encante Maestro Puch, sino porque Independiente acaba de invertir dinero por él. Entonces, tenés dos opciones. O mandarlo préstamo y que se pueda mostrar en otro lugar y que se potencie. Y de ahí ver la posibilidad de que el préstamo, bueno, sea, ¿no? Anteriormente, con opción de compra y demás. Y vos puedas no solo recuperar esa inversión, sino que ganarle. Dale, me parece que la de préstamo es la adecuada para Maestro Puch. Ahora, tranquilamente puede ir en prescindible también, porque a ver, si viene un equipo y me dice, che, te pongo un palo y medio por Maestro Puch, y vos pagaste 800, creo que el 50% creo que era, bueno, no lo vería con malos ojos tampoco, pero como yo veo que Maestro Puch puede aumentar su valor destacándose en otro club, digo, bueno, vamos a dejarlo en la sección de préstamo. No lo veo mal. Sigamos, lo Mónaco, claramente es un jugador clave, gente. O sea, no hay mucho para hablar. Es parte de la columna de vertebral. Es un defensor muy sólido. Un defensor que cuando agarra la pelota empieza a encarar y se manda y no la pierde. Es difícil sacarle la pelota. Entonces, nada, no hay mucho más para describir, ¿no? Para desarrollar, porque todos sabemos lo que entrega lo Mónaco en cada partido. Obviamente es un jugador clave. Tata Martínez, me parece que entra también en la sección de préstamo. Es más, ya está muy avanzada su salida a préstamo con opción de compra a Gimnasia de La Plata. Veremos si termina siendo Gimnasia de La Plata o algún otro equipo del fútbol argentino. Pero a ver, ¿por qué préstamo? Tiene, a ver, en mi lógica, ¿no? Me quedaría con Cedrés de titular, pero siento que Tata Martínez, su préstamo está puramente relacionado a si Marcone sigue o no, porque si tenés a Marcone, a Cedrés, Tata Martínez pasa a ser el tercero, según el entrenador Julio Bacari. Pero en mi lógica yo trataría de buscar algún jugador más en mitad de cancha, alguna incorporación, y el Tata Martínez no lo veo con malos ojos mandarlo a préstamo para que pueda, digamos, seguir desarrollándose en otro lado. Creo que todavía tiene que mejorar algunas facetas. Me parece que es un jugador que tiene potencial, pero por ahí en este lugar, en este momento, en Independiente no le veo mucha oportunidad. Entonces no me parece mal una salida. Millán, para mí Millán es un jugador importante. Millán es un jugador que es muy difícil sacarle la pelota a Millán. Juega bien, y es un jugador importante porque hoy, por lo menos en mi consideración, está ahí arriba, está alta. Para mí pelea siempre en todos los partidos para ser titular. No lo pongo en clave porque clave va a ser cuando ya uno sepa que es titular indiscutido y no lo es todavía. Pero sí que es un jugador importante, aparte del club. Y me encanta Millán. Chaco Martínez. Yo lo pondría en prescindible. Ya estaría todo acordado la salida del Chaco Martínez, préstamo por 18 meses a Tigre. Esto ya estaría confirmado. Pero bueno, para mí hubiese sido un jugador prescindible. Prescindible en el sentido de que si viene una oferta linda, me siento y la analizo. Pero es un jugador que siento que Independiente no tiene mucho en el plantel. Entonces, tranquilamente puede ser un jugador que esté en la sección suma también. Pero lo pongo en prescindible, porque si alguien viene y me dice, che, me interesa el Chaco Martínez, me siento a escucharlo. Disculpen, sigo. Montiel, importante. Ya hemos jugado partidos sin Montiel y el equipo ha respondido. Hubo partidos que no se sintió que Montiel no estuviera. No lo veo como un jugador clave para nada. Sí veo que se puede llegar a transformar en un jugador clave porque tiene potencial para hacerlo. Pero hasta el momento es importante. Cuando vos en reiteradas ocasiones tomás malas decisiones en ofensiva siendo delantero, uno, digamos, cuando eso sucede de manera consecutiva, uno empieza a, digamos, perder consideración. Y cuando Montiel tiene que tocar, no toca. Cuando Montiel tiene que pegarle al arco, a veces no le pega. Todavía siento que le falta madurar en algunos aspectos tácticos. Y es por eso que no lo veo como un jugador clave. Sí lo veo como un jugador importante en este plantel. Sigo. Tomás Parmo. Para mí es un jugador que suma. A ver,
Todavía no lo hemos podido ver mucho, lamentablemente. Por lo poco que se ha visto, te das cuenta que es un jugador que tiene un potencial extraordinario. No lo pondría imprescindible ni en pedo porque no estaría dispuesto a negociarlo. No lo mandaría a préstamo tampoco porque los préstamos que suele hacer esta dirigencia son un espanto. Entonces digo, me lo quedo, es bueno, tiene potencial, me gustaría empezar a verlo más. Yo si fuese el entrenador, recuerden, todo esto es, si fuese el entrenador, sigo, Morro, arquero que suma, ¿no? A ver, es constantemente convocado por Scaloni como sparring. Me parece que es un arquero que tiene también un muy buen potencial. Para mí debiera ser en todos los partidos el arquero titular en reserva. No Tazo, sino Morro. Pero obviamente que hoy por hoy es el tercer arquero de Independiente. El día que Blázquez no continúe, veremos qué sucede. Si deciden incorporar a otro arquero, si deciden mantener a Blázquez, porque puede pasar también, o si ya Morro pasa a ser la segunda alternativa. Si tengo que verlo hoy, dudo que la dirigencia o el cuerpo técnico vea a Morro como sí o sí el segundo arquero. Preferirían, entiendo yo, contar por ahí con uno con más experiencia. Yo si fuese el entrenador ya está, listo. Cuando se vence el préstamo de Blázquez, Morro queda como segundo y listo, ya está. Porque sé que tiene potencial, es un buen arquero. Paredes. Cuando llegó de Sarmiento dije, bueno, a ver, en Sarmiento era de lo mejor, veremos, vamos a ver qué onda. No me cerró nunca. Todos los partidos que jugó mal. Me da lástima por él porque de River le pegaron un boleo en el orto y ahora tiene la chance de jugar en un equipo grande de nuevo y las veces que jugó dejó mucho que desear. Estaría dispuesto a escuchar a interesados por Paredes. Rodri Rey, bueno, obviamente es jugador clave. O sea, no hay mucho más que agregar, ¿no? O sea, es un tipo que en todos los partidos aparece y cumple su función de arquero extraordinariamente. O sea, no hay mucho que decir, no hay mucho que agregar. Importantísimo, clave, recontra clave Rodrigo Rey en este Independiente. Sigo, Javier Ruiz. Javier Ruiz, en mi consideración, bueno, vence el préstamo con Barracas, vuelve Independiente, el jugador quiere quedarse en Independiente, Bacari lo va a ver, en mi consideración automáticamente pasa a ser un jugador importante. Sé que Ruiz en este Independiente puede hacer destrozos en ofensiva, estoy completamente seguro de eso, y para mí Ruiz es un jugador importante. Ya lo era cuando estaba en Independiente, cada vez que entraba aportaba. Me mandaron a préstamo a Barracas porque se les cantó el orto. Y ahora que vuelve hay que tenerlo en cuenta porque es un pibe que tiene condiciones. Es el segundo futbolista en toda la liga con más regates exitosos. Es delantero, me tengo que fijar en los regates, ¿no? Una cuestión lógica. Si es el segundo jugador con más regates exitosos, yo lo quiero en mi equipo y aparte es mío. Es mío. Entonces, sí, para mí es un jugador importante en este plantel. Sigo. Román. Cuando lo vi jugar, sentí que no estaba en sintonía con sus compañeros en aquel partido con Riestra. Sentí que entró y, o sea, en la nada misma. Me parece que un préstamo no le vendría mal. Yo no lo tendría en cuenta, sinceramente. Lo mandaría a préstamo. Salle. Jugador que suma, porque es un jugador que, dependiendo del momento, lo puedes poner tirado a una banda derecha, lo puedes poner de 4, si bien no es su posición natural, te la puede cumplir para unos minutos finales. Yo creo que es un jugador que suma en este plantel, que está bien tenerlo, porque puede ser en este plantel, analizándolo así rápido y si tengo que decir algo, creo que Salle es una rueda auxilio en este plantel. Obviamente que si Independiente empieza a incorporar y traer futbolistas, bueno, esa rueda auxilio la congelarás o no la usarás directamente porque ya tenés 15 ruedas. Pero bueno, a ver, qué sé yo, hoy me parece que es un jugador que suma en este plantel. Diego Tarcia. Para mí es un jugador importante, Tarcia, lo ha mostrado en los últimos partidos, un jugador desequilibrante que le ha metido o ha incorporado gol en su juego y es importante en este plantel de Independiente Tarcia. Para mí es así, me parece que es un jugador que
en cada partido algo le da a Independiente. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que le da a Independiente en los partidos, le da. Entonces, para mí, en mi consideración, es un jugador importante, Diego Tarsia. Sigamos. El adiestrador Adrián Sporle claramente se va. Claramente se va el adiestrador. No, o sea, no está a la altura de jugar en Independiente. Yo no sé qué sigue haciendo en Independiente Sporle. Así que nada, ya están viendo el tema de la rescisión de contrato de Sporle. Así que lo más probable es que no solo que le rescindan el contrato, sino que no continúe en Independiente. Pero a mí no me gusta Sporle, nunca me gustó y se tiene que ir. Vera. Vera para mí es importante. ¿Por qué es importante Vera? Primero porque en el plantel solamente estaba él de 4. Aunque Loyola lo puede cumplir, entendemos que Loyola hay que pensarlo en mitad de cancha. No hay que pensarlo más de 4. Entonces Vera es importante. Tuvo partidos muy flojos y muy cuestionados. Pero los últimos levantó y jugó bien. Jugó como el Vera de Unión. ¿Está bien? Entiendo que la pretemporada le va a hacer bien y se va a asentar aún más. Llegó Godoy, que va a ser la competencia directa de Vera. Vamos a ver cuál se termina imponiendo. Va a ser una competencia muy sana, que es buena, que va a estar buena. Pero, obviamente, si fuese el entrenador, voy a ver a Godoy, ¿no? Quiero verlo, quiero ver cómo está, porque también sabemos que Godoy actualidad no tiene. Porque estaba colgado en el Santos, no jugaba. Y Vera actualidad tiene. Entonces, quiero verlos. Puede ser que a la larga tal vez Godoy en ofensiva sea más que Vera. Se termine imponiendo Godoy. Puede pasar. Hoy entiendo que Vera es el titular. Veremos cuando arranque la pretemporada, cómo los vea el entrenador. Pero bueno, una competencia linda, sana. Tazo. Me parece que Tazo habría que mandarlo préstamo. Ya cuando acumulás muchos arqueros, hay algo que está mal. Me parece que Tazo no estaría mal una salida, préstamo. Morro que ataje de titular en la reserva y que suba ya otro arquero ahí. Porque ya Tazo viene estando así algunos torneos. Entonces, me parece que tampoco podemos reunir 15 millones de arqueros. Me parece que un préstamo estaría bien. Y por último, Gente Valdés. Jugador importante también en este plantel. Llegó de Central Córdoba, por ahí no muchos esperaban de él o no imaginaban de él lo que terminó dando. Jugador que se asentó, que nunca más salió y que es muy importante en este Independiente. Y que encima también te da esta salida limpia, que a veces se equivoca más que lo Mónaco, es cierto, pero es un jugador importante en este plantel. Así que nada, gente, así quedó armada mi tier list en cuanto a la preponderancia, ¿no?, de cada futbolista del plantel. Los escucho en los comentarios a ver si opinan lo mismo, qué cambiarían. Y nada, creo que cualquier opinión obviamente va a ser respetable. Hay algunas cosas, hay algunas cuestiones que ya son, digamos, que hay solamente una forma de verla, ¿no? O sea, por ejemplo, que Sporle no siga en Independiente, creo que vamos a estar el 100% de los hinchas de acuerdo. Hay algunas cosas que ya son por una cuestión lógica, de sentido común. Pero hay otras que obviamente se pueden debatir. Pero bueno, gente, hasta acá el video y nos estamos viendo.